Gracias por continuar acompañándonos en este coloquio. Hoy nos distingue con su presencia el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo, de quien únicamente diré dos cosas. Él es doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, son tres, director general de Bibliotecas de la UNAM e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Hemos pedido al doctor Rodríguez que nos acompañe para, ¿cómo podríamos decir?, compartir un conjunto de reflexiones a propósito de un tema que para nosotros es fundamental en el instituto y que tiene que ver con la investigación aplicada a los servicios bibliotecarios. Es un tema que el doctor Rodríguez ha venido trabajando, ha venido profundizando, y nosotros creemos que es de la mayor importancia para que sea retomado en todas sus vertientes por parte de esta entidad académica. No quiero distraer más su atención y únicamente quiero, antes de dar la palabra al doctor, invitar a los colegas que nos siguen a través de internet, en los canales de Livestream, Ustream, para que las dudas que tengan, por favor, nos las hagan llegar y con mucho gusto el doctor en su momento dará respuesta. Entonces les rogamos que incluso ustedes también vayan formulando sus preguntas para que este diálogo sea nutritivo y podamos obtener el máximo del beneficio de la investigación que viene trabajando el doctor Adolfo Rodríguez Gallardo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y cuando usted guste. Muchas gracias. Muchas gracias por la... En primer lugar, deseo agradecer a Jaime Ríos, el director del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información, la invitación a presentar estas consideraciones. Y además agradezco el que me permita compartir con ustedes estas reflexiones, habiéndole quitado la palabra magistral, porque cuando me invitaron me dijo, lo invito a una conferencia magistral, les dije, una conferencia puede ser que sí, pero magistral, que la califiquen los oyentes, porque luego uno dice una conferencia magistral y dice, ¿y eso es magistral? Me hubiera quedado dormido. Muchas gracias. Es más, no pretendo ni siquiera que sea conferencia, pretendo hacer una serie de reflexiones con ustedes y provocarlos. Es más que una conferencia, es una provocación lo que vengo a hacer. Debo decir que voy a hablar sobre la investigación aplicada. Debo decir que mis observaciones están sesgadas por los muchos años en que he estado al frente de los servicios bibliotecarios de la UNAM. La necesidad de enfrentar día a día los requerimientos de ofrecer más y mejores servicios posiblemente provoca que tenga una óptica un tanto distinta a aquellos colegas que se ocupan exclusivamente de la investigación en el campo de la bibliotecología. Deseo, y así, esta sí la subrayo, deseo que quede muy claro que al presentar estas observaciones no estoy haciendo una crítica a los enfoques de mis colegas, de los cuales yo también soy culpable. Tampoco estoy valorando la calidad de la investigación, ni estoy tratando de decir que la investigación realizada es innecesaria o poco relevante. Hay una serie de eventos que me han llevado a fortalecer esta percepción de la necesidad de contar con un enfoque adicional a la investigación que se realiza, que posiblemente ese enfoque mío esté equivocado, pero que deseo presentarlo a la consideración de ustedes para que juntos podamos reflexionar sobre esta propuesta. Quiero decirles cómo llegué un poco a esta, además del servicio bibliotecario que tenemos que prestar, cómo llegué un poco a esta conclusión. Estoy trabajando en un libro sobre la incorporación de las tecnologías a las bibliotecas o a los servicios bibliotecarios. Cuando hablo de tecnologías, estoy implicando todo tipo de instrumentos que se han usado en las bibliotecas desde 1876. Este año es verdaderamente importante, pues se cumplió un siglo de la independencia de los Estados Unidos, y en ese año se estableció la American Library Association. Además, se inicia la publicación de su órgano oficial, que era el Library Journal. Library Journal ahora es una revista independiente, pero surge, y al principio es el órgano de la American Library Association.
Estoy analizando esta revista que se ha publicado sin interrupción desde 1876 hasta la actualidad, y no deseo entrar en mayores datos sobre, sobre esta investigación que estoy realizando, solo lo presento como un marco general para mis reflexiones sobre la investigación aplicada. Por motivos prácticos, lo que he encontrado ahí es que hay dos tipos grandes grupos de trabajos que no son propiamente investigación. Hay algunos trabajos de investigación que reunirían los requisitos de investigación, teniendo como sustento el que tienen una hipótesis, tienen una serie de mecanismos de análisis. Pero hay dos tipos diferentes de trabajos también. Uno, el primero, está compuesto por trabajos que presentan experiencias laborales y son lo que se podría considerar como buenas prácticas de trabajo. Contribuyen a resolver uno o varios problemas que enfrentan las bibliotecas, y resultaba muy interesante a finales del siglo XIX que la biblioteca universitaria ya estaba establecida, las bibliotecas Yale y Harvard y todas esas ya estaban establecidas, pero estaba surgiendo con una gran ímpetu la Biblioteca Pública Norteamericana. Y a esa biblioteca pública que surge, hay muchos de estos trabajos que lo que se publican es cómo resolvimos el problema en la biblioteca X de Illinois, o cómo se atendió tal y tal cosa de una biblioteca. O sea, son buenas prácticas, ¿sí? Sin embargo, esta explosión de bibliotecas públicas carecía realmente de una definición clara de lo que era su papel. Inclusive todavía en el siglo XIX confundían lo que era, lo llamaban de forma diferente, bibliotecas públicas o free libraries, bibliotecas libres, porque no se cobraba, pero en fin, hasta este concepto había que definir. Además, se carecía de criterios organizativos que garantizaran buenos servicios. Surgían nuevos tipos de bibliotecas con características especiales, aunque no las denominaban todavía especializadas, como las de medicina, las de arte, las que se orientaban a los jóvenes y a los niños, entre otros. Este grupo es el que ofrece sus experiencias sobre la solución de algunos problemas que enfrentaba la biblioteca. En México, este tipo de trabajo se encuentra publicados muy frecuentemente en las memorias de las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía. Quiero decir, este tipo de trabajo muy valioso carece de una metodología rigurosa en ocasiones. O sea, se presenta, lo importante es presentar la experiencia, ¿sí? Al ser presentada, la mayoría de las veces los autores ofrecen su experiencia tal y como la vivieron, y esas experiencias carecen de un marco metodológico que permita hacerlas extensivas en forma generalizada a otro tipo de bibliotecas. El segundo grupo que encontré está formado por estudios que tienen que ver con aportaciones al conocimiento de ciertos aspectos, como las características de cierto tipo de obras, la capacidad de almacenamiento de libros, tanto en pies cuadrados como en estantería, teniendo en cuenta la disciplina de que se trataba, problemas de clasificación, hay muchísimas cosas que se están discutiendo, que si la clasificación X, aunque ya existía Melvin Dewey y estaba promoviendo la decimal, y él era el secretario de la American Library Association y el editor de la revista. Dentro de la revista existen también una serie de inquietudes de sistemas diferentes de clasificación. Un ejemplo por demás interesante es que a principios del siglo XX se discutían las características de los catálogos, por ejemplo. Si estos se debían presentar en forma de libro o bien en tarjetas. Si estas debían tener una perforación para que las atravesara una varilla que se sujetara en la parte de atrás de un cajón del catálogo para evitar que se desordenaran y se perdieran. Bueno, estamos hablando de tecnologías del siglo pasado, de hace 110 años. También era motivo de discusión si se debían hacer en forma manuscrita o en máquina de escribir. Todo esto presentaba cambios interesantes de forma de producir las tarjetas, de ordenarlas y del mobiliario que se iba a utilizar en la biblioteca. No era solamente, vamos a usarlas en tarjetas porque si las usábamos en tarjetas teníamos que tener un mueble para ponerlas,
Si lo usábamos en una forma de libro, no necesitábamos el mueble. Y entonces había que diseñar el mueble, pero no solamente el mueble, sino el mueble tenía que tener cierta normatividad para que las tarjetas fueran siempre iguales. Bueno, es muy curioso porque hay algunos trabajos sobre la discusión de si las tarjetas se deben hacer en máquina o no. Las mojan. O sea, hay un trabajo que dice, es que sí son muy buenas porque las pusimos al sol, las pusimos al aire, las metimos al agua y no se despintan. O sea, pero están hablando de las tarjetas en general, es lo que quiero decirles. No es una discusión de mi biblioteca, yo hice tal cosa, sino de ese. En esa época, es interesante, en esa época, es que Cutter hace su aportación para ordenar los libros en la estantería, distinguiendo los basados en el apellido de autor. Ya que menciono a Cutter, es interesante lo que publicado en el Library Journal de esas épocas, en estos primeros años, pues se encuentran los trabajos de Melvin Dewey, de Cotter, de Cotondana, de Bliss, entre otros, todos ellos fundadores de la disciplina de una u otra forma. De verdad, son gigantes que están discutiendo, que están dando fundamentos de lo que se debe hacer. A principios del siglo XX, bueno, ya les dije que se discutía lo de las tarjetas, y esta discusión sobre el uso de las tarjetas y de la desaparición del catálogo en forma de libro, curiosamente se va a reproducir cuando la Biblioteca de la Pública de Nueva York decide suprimir su catálogo de tarjetas, allá por los 90 y tantos. New Yorker, la revista esta norteamericana, publicó un artículo muy grande en defensa del catálogo en tarjetas. Decía, qué barbaridad, pero ¿cómo van a tirar el catálogo en tarjetas y van a automatizarlo si ese tiene escritos de no sé qué gente? Claro que la tarjeta sí pudo haber sido hecha por un gran académico, pero no tenía ahí la firma en la tarjeta, ¿no? Entonces, este segundo grupo de trabajo son aportes a la buena, no son aportes a la buena práctica, son contribuciones para el manejo de los servicios bibliotecarios, sin que necesariamente se hayan aplicado antes o se esté proponiendo para resolver los problemas de una determinada biblioteca. Estos trabajos tienen que ver con problemas que afectan a más de una biblioteca y que se pensaba que era necesario estudiar para conocer el problema y posiblemente encontrar soluciones. Tiene que ver con los problemas de catalogación y clasificación o servicios de consulta en general y no con una biblioteca en específico. A continuación, simplemente a manera de ejemplo, presento a ustedes algunos ejemplos de trabajos que tienen ese carácter práctico, pero que no se refieren a una sola biblioteca, con excepción de la Biblioteca del Congreso, sino que presentan un enfoque general. Deben verse con todo cuidado necesario y ubicarlos en el tiempo en que fueron publicados. Por ejemplo, hay un trabajo que se llama La evolución histórica de la biblioteca libre en América y su verdadera función en la comunidad, o sea, el Free Library. Las pequeñas bibliotecas públicas compran literatura extranjera para el beneficio de la población extranjera. Fíjense, ¿desde cuándo están pensando en las comunidades minoritarias extranjeras? El arreglo en la estantería, los almacenamientos y decimales, las relaciones de las bibliotecas con el trabajo de los colegios, el trabajo de distribución de las tarjetas de la Biblioteca del Congreso, métodos bibliotecarios para fotografías. Bueno, viene la Biblioteca del Congreso, su edificio, porque es muy importante, el futuro de la catalogación, el futuro del catálogo, el catálogo en tarjetas en una biblioteca pública grande. ¿Son las bibliotecas públicas una bendición? Y los dos tipos de trabajo están realizados con el mejoramiento de los servicios. Tienen, por lo tanto, los trabajos que se publican un carácter práctico. Nadie, por ejemplo, estudió la conducta lectora de un determinado grupo. A nadie se le ocurrió, perdón, Calva, andar estudiando la conducta lectora de los viticultores. Es pues este enfoque, bueno, pero como ese puede ser muchos, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Dicen que debería ser del whisky, yo estoy de acuerdo. Se preocupan de atender a los adultos o a las mujeres o a los niños. Es pues este enfoque de atención a los problemas reales que presenta la biblioteca lo que me llamó la atención. Por otra parte, me he preguntado,
¿Qué ha pasado con algunos de los problemas que a finales del siglo XIX eran importantes y cómo, veremos más adelante, se han abandonado como objeto de estudio? Y así me surgen varias interrogantes. ¿Desaparecieron esos problemas y es por eso que ya no se mencionan? ¿Encontramos que abordar esa temática resulta intrascendente o poco interesante? ¿Se solucionaron las dudas y los servicios que proporcionamos ya no abordan esa temática, pues hemos resuelto la problemática que presentaban? Como un ejemplo, porque no puede decirte que es una muestra representativa, es que me serví de los últimos números de 5 revistas especializadas en bibliotecología e información. Ellas son Ciencias de la Información, Information Research and International Electronic Journal, Investigación Bibliotecológica, Perspectiva en Ciencias de la Información y la Revista Interamericana de Bibliotecología. Por los índices de esas revistas, de esos últimos números, se puede percatar el lector que hay temas totalmente olvidados o casi. Por ejemplo, no hay un solo trabajo que trate de servicios al público y que se ocupe de las bibliotecas escolares, por ejemplo, solo por mencionar algunos temas. Lo que se aborda en estas revistas, o casi en todas ellas, son problemas que tienen que ver con aspectos que son importantes para conocer a los lectores: el flujo de la información existente, la valoración de los recursos, por ejemplo, pero ninguno de ellos, o casi ninguno, aborda aspectos de la temática de los servicios que se ofrecen al público. Parecería que sobre ese tema está todo dicho y ya no es necesario abordar esa temática. Quiero insistir, no pretendo que la investigación que se viene haciendo se deje de realizar. Creo que es muy útil y que permite explorar áreas de conocimientos nuevas. Lo que intento decir es que existe un área en donde se realiza la práctica bibliotecaria que no se estudia o se estudia poco. Hay otras disciplinas como la química o la ingeniería que tienen y cultivan la parte del conocimiento aplicado y lo consideran básico. ¿Qué explicación podemos dar a esta situación? Con certeza no sabemos, pero podemos aventurar alguna suposición. Posiblemente, en el afán de justificar a la bibliotecología como una disciplina científica, con metodología rigurosa y un campo teórico que le dé sustento, nos olvidamos de la parte aplicada del conocimiento bibliotecológico. Nos separamos de la parte práctica, pues la veíamos como rutinaria, y posiblemente lo es, pero aún así es necesario atender la problemática de ofrecer más y mejores servicios y que la respuesta a estos retos sean más y mejor atención a los usuarios, que se responda con estudios que permitan que la práctica bibliotecaria se beneficie de ese conocimiento aplicado, que posiblemente carece de los enfoques de la investigación teórica, pero que se requiere para atender su problemática. Este planteamiento puede parecer fuera de lugar en un medio humanístico y de ciencias sociales, ya que aquí las actividades no relacionadas con la investigación tienen que ver con la docencia y punto. No hay filósofos o historiadores prácticos que presten un servicio a la comunidad o a la sociedad en su conjunto. Los bibliotecarios principalmente ejercen su profesión en la práctica bibliotecaria, que quiere decir servicio, porque la práctica solo se justifica en los servicios que ofrecemos a la comunidad, y si estos son buenos habremos logrado nuestro objetivo, pero si son deficientes habremos fracasado como profesionales. Para lograr un buen servicio necesitamos una adecuada docencia que forme buenos bibliotecarios. Requerimos de personal especializado que realice investigación de vanguardia, que cree nuevos conocimientos, pero demandamos un grupo de investigadores que sea capaces de transformar esos nuevos conocimientos en conocimiento aplicable a las necesidades de los servicios bibliotecarios y de información. Déjenme decirles que anoche, cuando estaba revisando estas líneas que escribí, dije, bueno, ¿qué ha pasado con las investigaciones de nuestro Colegio de Bibliotecología en el doctorado? Y entonces imprimí todos los títulos
de las investigaciones que se han hecho en el Colegio de Bibliotecología en el doctorado, y resulta que el que más se acerca a la investigación práctica es uno que hizo Ariel Rodríguez, que lo hace sobre los, déjenme decirle, la organización de las nuevas entidades de información en un sistema de recuperación de la información. ¿Sí? Eso quiere decir que RDA, ¿sí? Pero entonces, para que tenga pegue, entonces lo hacemos tan complejo el tesis. Entonces, pero todo lo demás no tiene, la verdad, no digo que estén mal hechos, a lo mejor son excelentes tesis, ¿sí? A lo mejor todas ellas debieron haber tenido un premio por excelencia, pero desde el punto de vista, lo estoy viendo, quiero recordarles que lo estoy viendo desde el punto de vista del servicio, realmente hay poca cosa si no logramos transformar ese conocimiento en algo práctico que nos permita, porque si no nos quedamos en la especulación, ¿sí? En el conocimiento, que creo que es muy importante, pero un poco etéreo. Por otra parte, es necesario también crear en los nuevos profesionales una actitud hacia la incorporación de nuevas tecnologías, técnicas, metodologías y prácticas que nos permitan transformar nuestra profesión constantemente. Los bibliotecarios somos acusados con frecuencia de resistir el cambio y creo que se debe en buena parte a que nos enseñaron así en nuestra profesión. La profesión requiere de la aplicación de conocimientos nuevos que beneficien a los servicios. Se ha enseñado la disciplina como algo finito, en la cual está dicho todo o casi todo, y para poder tener algo nuevo, entonces nos vamos a estas investigaciones muy teóricas o muy poco prácticas. Y el abandono de ciertas temáticas de la investigación parece confirmarlo. La brecha que existe entre los investigadores que están creando nuevo conocimiento, entre los cuales creo que soy culpable también, y los practicantes, solo puede ser cerrada por este tipo de conocimiento aplicado al cual me refiero. En algunas disciplinas no lo denominan de ese modo, sino se habla de investigación y desarrollo. Cualquiera que sea de la denominación, es necesario que abordemos la necesidad de establecer este puente que permita cerrar la brecha entre los investigadores y los practicantes. Esta charla es una invitación a reflexionar que además de la investigación rigurosa que abre nuestros horizontes el conocimiento bibliotecológico, es necesario reforzar la investigación aplicada que se convierta en el puente entre la teoría y el descubrimiento de nuevo conocimiento con la práctica profesional, la que se lleva a cabo día a día en la biblioteca, la que tiene la necesidad de responder a los usuarios reales, los que ya están en la biblioteca y nos demandan servicios. Busquemos la forma de cerrar la brecha entre estas dos actividades. No veo otra opción que fomentar la investigación práctica aplicada o la llamada investigación y desarrollo. Dicho esto, está hecha la invitación para que podamos discutir esta temática y espero que ustedes acepten la provocación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y como habíamos dialogado con el doctor, sería muy interesante conocer algunas de sus dudas o comentarios que directamente quieran hacer al doctor Rodríguez. Entonces, está abierto para ustedes. ¿Sí, Juan? Buenos días. Nos has arrojado así el guante, el reto de hacer las cosas. Y es una pequeña reflexión, a ver si somos capaces de hallar esa sintonía. Y yo creo que es que esa brecha o esa separación es en parte culpa nuestra, en el sentido de nosotros estamos en la parte más académica y creemos que nuestro trabajo es el que va por el buen camino, pero claro, cuando vas leyendo qué publican las revistas, son revistas especializadas en bibliotecología y no le interesan esos temas, pues uno empieza a pensar que realmente algo está fallando en la parte de los académicos. Entonces, no, simplemente era una reflexión en torno a cómo podemos hacerle para que esa brecha se rompa de alguna manera, es decir, que todos nos bajemos del pedestal en el que estamos, y de alguna manera nos acerquemos más a la parte práctica
y entendamos la parte práctica para también producir investigación en ese sentido, ¿no? Y entonces que se rompa, y sobre todo yo creo que el paso lo debemos dar los académicos, que son los que en teoría conocemos las líneas maestras de la investigación. No tanto a lo mejor la gente de la biblioteca, que es posible que domine la parte práctica, pero no conozca las líneas de investigación. Yo creo que es un poco nosotros los que tenemos que romper la distancia y acercarnos un poquito más a la problemática que tienen, trabajar sobre ella y darla a conocer. Y también supongo que esto es un reto a los responsables de las temáticas de las revistas, para decir, aceptemos este tipo de propuestas, porque a lo mejor llegan y resulta que dicen los responsables, no, esto no va a interesar a nadie en la revista. No sé, no soy director de una revista y no sé si es el caso. Muchas gracias. Sí, yo creo que aquí hay yo estoy de acuerdo que tenemos que intentarlo. Miren, no es un problema único el que tenemos los médicos, por ejemplo, si nada más se quedaran en el descubrimiento de las características genéticas de ciertas glándulas, etcétera, y no lo aterrizaran en un momento dado en la práctica, pues tendrían un divorcio. Lo que me preocupa es precisamente el divorcio, y creo que aquí tenemos que hacer el esfuerzo los dos. Yo estoy de acuerdo con Juan que los investigadores tenemos que preocuparnos porque nuestra investigación, que es muy válida la que estamos haciendo, pero que también pueda tener una vertiente práctica, pero también puede ser que la gente que está en el servicio, los practicantes, digamos, del servicio bibliotecario, no hemos sido capaces de transmitir esto a los investigadores. Y bueno, habría que discutirlo, porque sí, muchas veces uno lo acerca y dice, no, pero eso no tiene un carácter teórico, ¿no? Entonces eso no vale la pena investigarlo, ¿no? Que creo que es un poco lo que nos ha pasado en el posgrado, ¿no? O sea, las investigaciones tienen ese sesgo porque nosotros lo hacemos. O sea, no nos interesa investigar cómo resolver algún problema más terrenal. Juan Calva. Bueno, efectivamente, doctor, creo que usted nos hace reflexionar con lo que ha expuesto, y sí estoy de acuerdo, porque en el caso, por ejemplo, de los usuarios, que hacemos investigación sobre comportamiento informativo, sobre necesidades de información, nos quedamos en el aspecto de la investigación teórica. Pero efectivamente eso que hicimos en alguna comunidad estudiada, hay que aterrizarlo en lo que usted dice, servicios. ¿Sí? Si estudiamos, por ejemplo, a los adolescentes escolarizados, bueno, ahí está la investigación teórica, ahí está apoyando un modelo teórico. Pero ¿cómo lo vamos a aterrizar para los servicios? Ese es un reto. Y hay que salir, yo diría, del instituto e ir con otras instituciones o dependencias, en el caso, por ejemplo, que estoy hablando de los adolescentes escolarizados, gubernamentales, para decirles, aquí está lo teórico, y ahora vamos a ver qué hacemos con la cuestión de servicios para esta comunidad. Pero hay que trabajar ya con más partes, y yo creo que ahí es donde está el reto, trabajar con esas otras partes. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, a mí me gusta mucho de la investigación sobre las necesidades vinícolas de ustedes, la parte práctica de probar el vino. Eso me fascina. No, pero estoy de acuerdo, tendríamos que acercarlo. Pero mire, déjeme ponerle un ejemplo. Carlos García, en la Dirección General de Biblioteca, está trabajando en una cosa que me enseñó hace poco, que es cómo pasamos. Él tiene dentro de todas sus cosas un programa muy interesante que a mí me gusta mucho, que se llama Las Autoridades. En la Dirección General de Bibliotecas no había autoridades de catalogación. Bueno, se está trabajando, se tienen ya miles y miles de autoridades, pero bueno, está muy bien decir las autoridades, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo aterrizamos? Entonces él está haciendo un trabajo que a mí me parece que es una investigación desde las primeras intentos de crear autoridades hasta la utilización de las computadoras ahora para el manejo del... Pero es una investigación, no está descubriendo nuevos ideas sobre las autoridades, está diciendo cómo. Entonces me parece que esa es una investigación que está aterrizándose. Yo a lo mejor estoy sesgado, y como Carlos es mi colaborador muy querido y es mi amigo,
digo que está muy bonita la investigación, pero la verdad creo que tenemos que dar ese paso entre lo que son teóricamente las nuevas teorías de las autoridades, con esto porque finalmente no es cómo lo hacemos nosotros, sino es cómo se ha hecho lo que está. Y la idea sería no decirle nomás al bibliotecario hay que hacer autoridades, sino, bueno, ¿qué función tiene? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se pueda? El hecho de que hay una muy baja colaboración en el desarrollo de autoridades, pues es una parte importante, porque hay tan poca colaboración. En fin, creo que hay mucho por explorar. ¿Alguna otra pregunta del público? Celia. Hasta allá te la ponen Bueno, buenos días. Un comentario también con relación a lo que acaba de comentar el doctor Gallardo. Es que más bien a veces nosotros los investigadores no nos acercamos también a los colegas que están en la práctica y que tienen la experiencia. Decía, ellos no han sido capaces a lo mejor de proyectar lo que saben, pero más bien porque sus actividades no lo permiten, están llenos de situaciones de más que el escribir o de dejar rastro no es una de ellas y tampoco les importa. La otra, y esto es en este sentido, de que muchas cosas, por ejemplo, que vemos nosotros en las teorías, ellos ya, las personas que tienen tantos años de trabajo en la práctica, ya lo habían visto, ya lo habían resuelto o ya lo habían vislumbrado. En este caso, por ejemplo, estaba comentando hace poco con el director del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Yucatán, el maestro Alberto Arellano, y estábamos hablando, por ejemplo, de los indicadores ICAL, y me dice, estaba revisando mis apuntes de hace 25 años, mis proyectos, y yo ya estaba planteando cosas, o ya había cosas que apenas ahorita se están descubriendo o puesto de moda. También tengo el ejemplo muy reciente, y es el de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde tienen programa educativo de formación de usuarios y demás, en donde nada más hay una sola biblioteca, en el sistema de bibliotecas hay una sola bibliotecaria profesional, podríamos decirlo, todos son de otras profesiones, pero sin embargo me estaban mostrando que hace más de 10 años ellos están haciendo sus estudios bibliométricos, podríamos decir, en Excel, y ellos tienen su propio sistema adecuado a sus necesidades. Dicen, nosotros sabemos lo que queremos, cómo hacerlo, y lo hicimos. Entonces a veces esas experiencias no son las que estamos juntando o no nos acercamos también a los compañeros que ya tienen 25 o 30 años y que nada más nos vamos precisamente basándonos en las teorías que está escrito y que vamos haciendo más teoría. Esto nada más era un comentario que a lo mejor también es esto de acercarnos a los compañeros y rescatar esas historias de ya experiencias, que eso lo único que falta es publicarlas o hacerlas del conocimiento. Bueno, tenemos dos preguntas de Twitter que son las siguientes. Dice, los resultados de las investigaciones del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información son tomados en cuenta para el desarrollo de las bibliotecas de la UNAM. Esta es una, y una vez le leo la otra. ¿Existe la idea, el plan o un programa de interacción entre la Dirección General de Bibliotecas y el Instituto, entiéndase el IBI, para el desarrollo del sistema bibliotecario de la UNAM? Bueno, yo no sé cómo quedó los acuerdos del instituto. Cuando era CUIP, el acuerdo del rector de creación decía que el centro debía asesorar o podía asesorar a la Dirección General de Bibliotecas. La verdad es que no pasó casi nunca. Y la verdad es que, acuérdense que yo fui director 3 años, entonces también soy culpable de esto. No ha existido ese acercamiento necesario, cuando menos un diálogo permanente de lo que se hace. Quiero decirles, no estoy culpando a nadie, quiero decirles que hace muchos años vinimos precisamente Carlos y yo a presentarles una parte del programa de autoridades que seguimos trabajando en él. Y nos oyeron con mucho respeto, con muchas atenciones, pero
la única pregunta que hubo fue, ¿y están tomando las cosas del inglés o del español? Que la hizo Lupe Carrión, y después de eso, muchas gracias, ha sido usted muy amable de venirnos a atender. Y entonces, creo que es culpa de los dos, ¿sí? No creo que sea culpa de uno, pero a lo mejor nosotros no hemos sido capaces de acercarnos y poder plantear las necesidades de una investigación en la que pudieran auxiliarnos. A lo mejor también ha sido culpa de los investigadores que no se han acercado a la dirección porque piensan que no es una temática interesante e importante para investigar, sino que es algo rutinario lo que se está haciendo y por eso no hemos tenido. Pero sí sería, lo que yo estoy tratando de decir es, bueno, no encontremos culpables, pongámonos a trabajar y pensemos que hay una parte que no debe ser vista por los investigadores con menosprecio, que es la aplicación de lo que estamos investigando. Y hay una visión que debe tener el que practica de que hay un grupo de personas que están investigando, que están informadas, que están creando conocimiento nuevo, que con ese conocimiento podrían ayudarlos a resolver. No se trata de encontrar culpables, se trata simplemente de que reflexionemos juntos y de que pensemos que posiblemente tendríamos que crear a lo mejor un área de investigación aplicada. Así como los físicos tienen física teórica, pues también tienen física, tienen algunos aspectos, y creo que eso sería muy importante. Muchas gracias. Quisiera yo agregar algo en ese sentido, porque me parece que compete a las dos entidades. Lo primero es que en la reestructuración de las áreas de investigación del instituto observamos la carencia de este tipo de investigaciones y sobre todo observábamos que se había dejado de estudiar desde hace muchos años los sistemas bibliotecarios o las bibliotecas con algunas particularidades y con algunos problemas que se venían presentando. Esto fue del consenso de nuestra comunidad y de hecho se estableció un área dentro de las áreas de investigación del instituto. Por ejemplo, ahora solo tenemos un investigador que está trabajando con bibliotecas públicas, pero evidentemente hay un sinfín de problemas que es necesario abordar y que nos hemos propuesto empezar a cubrir en términos de investigación de acuerdo con las temáticas que en este momento se consideren pertinentes y las otras que se propongan y se justifiquen. Digamos, eso es dentro del plan de investigación que tenemos fijado para el centro, para el instituto. Perdón. Bueno, el otro punto es que justo con el doctor Adolfo Rodríguez se ha creado un seminario de investigación que tiene que ver con investigación aplicada, donde, cosa interesante, el primer tema, como uno de los temas que surgieron de modo relevante, fue el planteamiento de indicadores, algo que nos decían algunos líderes de opinión en el ámbito de los servicios bibliotecarios o al frente de sistemas bibliotecarios, por ejemplo, de universidades o de universidades públicas, etc. Es el hecho que se tienen que revisar los indicadores con los cuales se cuentan, se tienen que pasar al filtro de análisis y volver a pensar si ese es el mejor modo de evaluar las bibliotecas o tenemos que generar otro tipo de indicadores. Y es uno de los problemas que ahora esperamos abordar y continuar junto con otra agenda en particular que este seminario se ha venido planteando. Entonces, es un tema que nos es de absoluta relevancia y sobre el cual obviamente queremos profundizar y que en su momento pues haremos llegar las invitaciones a los colegas que estén interesados en la temática para que se incorporen a nivel de seminario o bien con el conjunto de investigaciones que consideren pertinentes y sean presentadas y se socialicen en este tipo de foros, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues si no es el caso, doctor, le reiteramos nuestro agradecimiento y la gentileza y el tiempo que nos ha dedicado para compartir esto que usted ha estado investigando. Muchísimas gracias, doctor.